con dos fases, veamos. El proceso de producción de amoníaco consta básicamente de un reactor donde tiene lugar la reacción. Un mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco. Y un condensador donde se separa parte del amoníaco formado del resto de componentes. La corriente de entrada al condensador tiene un caudal molar de 19.000 moles por hora, de los cuales 5.000 son de amoníaco, 3.500 de nitrógeno y el resto de hidrógeno. La temperatura de esta corriente es de 250 grados centígrados. La presión del sistema 30.3 megapascales. Calcular la humedad molar de la corriente de entrada al condensador, así como su humedad relativa. Recuerde, cuando hablamos del término humedad, hablamos de humedad en términos del componente condensable, en este caso de amoníaco. ¿A qué temperatura máxima puede operar el condensador para obtener amoníaco líquido? Si la temperatura de operación real es de 20 grados, ¿cuál es la corriente de líquido condensado? ¿Cuál es la conversión de pasada del reactor con respecto al nitrógeno? Entonces, lo primero, vamos a hacer un diagrama. Aquí lo que vemos es que nuestro reactor pasa sus productos y reactivos no reaccionados a un condensador, donde parte se recircula al reactor y parte va aquí. En este caso, la corriente L es del amoníaco condensado y los no condensables son devueltos acá para incorporarlos al proceso. En este caso, el flujo molar aquí en la corriente P total es de 19.000, de los cuales 5.000 son amoníaco, 3.500 son nitrógeno y 10.500 son hidrógeno. La temperatura de esa corriente, la corriente P, es de 250. Entonces, lo primero es calcular la humedad molar a la salida del reactor, es decir, en la corriente P. En este caso, la definición formal, es decir, como tenemos todos los componentes, sería moles de condensable sobre moles de no condensable. ¿Mol de condensable cuál es? Pues 5.000 moles de amoníaco, que es el componente susceptible de ser condensado, sobre los no condensables, que son las moles de nitrógeno y de hidrógeno. Es decir, restamos el total de las moles de simplemente las moles de amoníaco. Eso nos da que la humedad molar de la corriente P es de 0.357 moles de amoníaco sobre moles de no condensables. Entonces, vamos a calcular la presión de vapor de amoníaco a 250. En esas condiciones tomamos las constantes de Antoine y sacamos a través de la ecuación que la presión de vapor del amoníaco a 250 grados centígrados es de 46.15 megapascal. Seguido a eso, vamos a calcular la fracción molar en la corriente P, la fracción molar de amoníaco, es decir, las moles de amoníaco, que son 5.000, y las moles totales, que son 19, que eso va a 0.263. Entonces, aquí pues, nosotros tenemos que la presión parcial de amoníaco en esa corriente equivale a la presión total sobre su fracción. Entonces, la presión total es de 30.3 megapascales multiplicado por la fracción molar. Eso da 7.96 megapascales. Este dato lo utilizamos para calcular la humedad relativa. Recuerda que la humedad relativa es la presión parcial sobre la presión de vapor a la temperatura de trabajo. Cosa que tenemos aquí, tenemos 7.96 como presión parcial y la presión de vapor es de 46.15, que nos da una humedad relativa en términos de amoníaco de 17.26. Entonces, para que comience a condensar el amoníaco, su presión parcial debe ser igual o superior a la de vapor. Esa es la condición. Entonces, ¿qué se hace aquí? Oye, tomamos primero esa presión parcial del amoníaco, la presión parcial del amoníaco, y la pasamos a milímetros de mercurio. ¿Para qué? Ese dato lo introducimos aquí, lo introducimos en la ecuación de presión de vapor y despejamos la temperatura. Es decir, esa es la temperatura que debería funcionar el condensador como mínimo para que empiece a condensar el amoníaco. Pero dice, y si opera a 20 grados, calculamos la presión de vapor del amoníaco a esa temperatura. Entonces, la presión de vapor a 20 grados es de 0.86 megapascales. Entonces, bueno,
Si eso, como el gas que sale del condensador está saturado, recuerda que siempre el gas que sale después de un proceso de condensación tiene su humedad relativa igual a 1, es decir, está saturado, la presión del vapor del amoníaco es igual a la parcial, porque el gas está saturado. Entonces la presión parcial, entonces ¿qué tenemos? La presión parcial, tenemos una presión parcial de 0,86, una presión parcial de 0,86, y entonces ¿qué hacemos aquí? Tomamos ese valor y lo dividimos entre la resta de ¿qué? De la presión total menos la presión parcial, dándonos una humedad molar bastante baja, y es lo más lógico, claro, porque la mayoría del amoníaco ya se condensó. Recuerde usted que lo que tenemos aquí simplemente, si el condensador opera a 20, si el condensador opera a 20, la presión parcial a 20, 0,86, es igual a la presión de vapor. Entonces por eso es que utilizamos la presión parcial aquí, este dato, 0,86. Entonces el flujo de amoníaco condensado, L, es decir, recuerda el diagrama, aquí lo que se condensa el amoníaco simplemente se puede obtener como restando las humedades absolutas de entrada y salida del condensador y multiplicando este valor por el flujo de gases no condensables. Si tenemos las dos humedades, la de entrada, humedades absolutas molares de la entrada y de la salida del condensador, y lo multiplicamos por los no condensables. ¿Cuáles son los no condensables? El nitrógeno, y el hidrógeno. Los 11.500, si tú a los flujos, miro aquí, simplemente todo lo que sea no condensable, todo lo que sea el hidrógeno, todo aquí, de los flujos de no condensables, se multiplica. ¿Qué nos da aquí? El amoníaco que se condensó. El amoníaco que se condensó. Entonces ahora con eso vamos a responder la última pregunta. Para calcular la conversión de pasada en el reactor, completamos el balance de materia con lo que tenemos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Primero, mira, tenemos todos los flujos de salida, los flujos de salida del reactor, son los del ejercicio. También aquí el ejercicio nos suministra los flujos de entrada. Pues simplemente con tener los flujos de salida y los de entrada podemos calcular aquí la reacción. Y lo más importante que tenemos, recuerda la definición de conversión, que es entrada aquí menos salida sobre entrada. Con eso, con todos estos datos, calculamos que la conversión con respecto al nitrógeno es de 0,30.